Bienvenidos a Cascabel Digital. Tenemos el gusto de encontrarnos con el doctor Armando Serrano, profundo conocedor del tema tributario, que viene al caso precisamente porque a inicios de año es cuando empiezan a ponerse duras las cosas, tanto en empresas como para las personas, en cuanto a los impuestos y a las obligaciones tributarias que debemos de cumplir. Armando, gracias por aceptar nuestra invitación. Tú siempre tan gentil con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Armando, estamos a inicios del año 2026 y esto significa que tenemos que comenzar el pago de impuestos correspondientes al año 2025. Hay mucha gente, incluso empresarios o los nuevos emprendedores, que realmente no conocen qué nomás incluye ese universo impositivo que deben de cumplir para no caer en multas, sanciones y lo que sería peor, en un juicio en un momento dado. ¿Cuáles serían esos impuestos? Empecemos por las empresas. Bueno, efectivamente, una vez que hemos cerrado el ejercicio económico 2025, las empresas tienen que empezar a manejar su parte financiera, su parte contable, hacer los cierres de ejercicio para efectos de que las cifras estén listas para proceder a cumplir sus obligaciones. En el caso de las personas naturales, esto comienza más o menos por febrero en función del 9º dígito de su cédula. Y en el caso de las personas jurídicas, en el mes de abril, en función del 9º dígito de su registro único de contribuyentes. Lo que hay que hacer, en definitiva, es presentar la declaración del impuesto a la renta. Nuestro sistema tributario es declarativo y consecuentemente a los sujetos pasivos les corresponde de alguna u otra manera confesar, presentar la declaración de los hechos económicos que de alguna u otra manera han producido o han generado tributos. Claro, el sistema declarativo implica que además tengan que al final hacer una liquidación y calcular cuánto es lo que hay que pagar por ese concepto. Armando, dentro de esta declaración, que sería el impuesto a la renta, a lo que nos referimos en ese momento, se contemplan los gastos, se contemplan los ingresos. Luego de esto tendremos que generar la declaración final de saldos y utilidades que generan el impuesto finalmente. Eso es el impuesto a la renta. El IVA se carga solamente hasta diciembre y en enero empieza el IVA del 2026. ¿Qué otro impuesto tenemos aparte de impuesto a la renta y del IVA, que es el mensual? ¿Qué otro impuesto tenemos en cuanto a sociedades y en cuanto a personas naturales? La base imponible, perdóneme si me pongo un poquito técnico aquí, pero cuando se preguntan cositas así difíciles, hay que contestar así también con un poquito de especificidad. Y el punto está en que la base imponible, la base gravable, en definitiva, el monto sobre el que se va a aplicar la tarifa que grava el impuesto a la renta, se establece con los ingresos brutos, sea de personas naturales o personas jurídicas. Nuestro sistema ya tiene algunos años, es considerado como de renta mundial. ¿Qué es esto de renta mundial? Todo el ingreso que tenga una persona natural o jurídica pasa a una sola bolsa y esa bolsa establece el ingreso bruto. Ese ingreso bruto de alguna u otra manera se depura con lo que serían los gastos para sacar la renta neta. La renta neta es la que establece al final del día la base imponible. De tal manera que siendo una persona natural, se va a una tablita que está, me parece que es en el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece cuál es el monto a pagar y la tarifa que es aplicable para ese monto, y eso es lo que se paga. En el caso de las personas jurídicas, la tarifa normal es 25% sobre esa base imponible. Entonces, para que la gente entienda, hablándolo de lo técnico un poquito más suave, de lo que le ingresa a la persona jurídica o a la persona natural, se restan los gastos y sobre ese saldo es que se aplica la tabla. Sí, exactamente. De alguna u otra manera hay algunas reglas para lo que es deducible.
La deducibilidad o las rebajas que admite el servicio de rentas internas son aquellas que están estrictamente vinculadas con el negocio, que han permitido crecer al negocio, mejorar el negocio o mantener el negocio. Yo no podría meter, por ejemplo, en la compañía gastos personales, definitivamente esos serían glosados, o me los observaría el servicio de rentas internas y sobre eso tengo que pagar impuestos, ¿verdad? Pero adicionalmente, que fue lo que se quedó en el tintero respecto de la pregunta anterior, sobre la renta normal y ordinaria, ahora resulta que por junio del año pasado se dictó una nueva ley por parte de este gobierno en la que se incluyeron dos normas especiales. Un punto tiene que ver con la necesidad de que las empresas, las personas jurídicas que están organizadas formalmente bajo el sistema societario, tienen la obligación de pronunciarse respecto de sus utilidades. ¿Qué va a hacer con sus utilidades? Si hay una distribución de utilidades, eso se llama dividendo. Ese dividendo, si se lo tengo que entregar a alguna persona, si es una persona jurídica nacional, no paga, no está gravado. Pero si se distribuye a una persona natural, eso está gravado para la persona natural con un 12%. Pero el agente de retención es la persona jurídica. De tal manera que la persona jurídica, además de hacer sus pagos ordinarios, normales, comunes y corrientes, además tiene que hacer una declaración como agente de retención de este impuesto único. Este impuesto único, permítame hacer una aclaración expresa, no forma parte de los elementos que están gravados con el impuesto a la renta de la tarifa ordinaria común y corriente. Hace unos días saqué un artículo y la mayor parte de las preocupaciones han sido para aclararme que esto no forma parte de la base imponible ordinaria. En efecto, no forma parte de la base imponible ordinaria. De hecho, no es el único impuesto único sobre otro tipo de ingresos. Hay el bananero, para poner un tema más o menos común, todos los ingresos del sector bananero tienen que ver con el impuesto único al banano y ese tampoco forma parte de la base ordinaria gravable con el impuesto a la renta. Entonces, pongámoslo así para que sea comprensible, utilicemos el sistema de los ejemplos. Una empresa tiene $30,000 de utilidad y eso es ya de utilidad líquida neta y tiene 3 accionistas. Va a repartir a sus accionistas, va a establecer un colchón de previsiones del 10%. Guarda 3,000 y va a repartir 27,000. Le tocarían $9,000 a cada uno de sus accionistas. ¿Esos $9,000 tienen que pagar el 12%? Sí. Esos $9,000, si es que se reparten a personas naturales, pagan el 12%. Pero si la empresa hace una provisión, que antes lo llamábamos así en la parte societaria, si hace una provisión para cualquier eventualidad, para cualquier cosa, y no reparte esos $3,000, simplemente no los distribuye, hay un impuesto adicional que sanciona la no distribución de utilidades que puede llegar hasta el 2.5%. Claro, tiene un tope, me parece que la progresividad se inicia a partir de los $100,000. Si es que son $100,000, allí empieza a agravarse esta falta de distribución. Pero finalmente puede llegar a empresas muy grandes en donde el impuesto es del 2.5% por la no distribución de utilidades. Hay una vieja discusión, y lo hemos conversado tú y yo algunas veces en alguna de las entrevistas que hemos hecho. Cuando se reparten esas utilidades por parte de la empresa que ya tributó sobre sus ingresos y sobre su rentabilidad, y se reparten las utilidades a los socios, y esto vuelve a tributar, había una vieja discusión de la posibilidad de considerar doble tributación. ¿Ha habido algo al respecto? Yo publiqué un artículo en días pasados en El Universo y justamente sigo esa línea, porque esa es la que antes teníamos. Después,
salimos de esa línea doctrinaria y lo que se decidió fue, lo que paga la empresa es una cosa y lo que coge el socio o el accionista es otra cosa distinta. En mi opinión no es así. La doctrina, una fuerte corriente doctrinaria a nivel internacional dice, las cargas impositivas son en función de las fuentes de riqueza. Así y es. En este caso, la fuente de riqueza es la renta. Si la renta ya está grabada cuando ésta se hace a través de una sociedad, volverlo a hacer cuando se reparte un dividendo en la persona del accionista o del socio es grabar dos veces. En mi opinión, eso es así. Pero definitivamente nuestra legislación y el legislador nuestro no piensa así y definitivamente ha decidido de alguna manera establecer una nueva carga impositiva. Por esa razón es que la conclusión a la que arribo yo, que siendo la renta una sola fuente de riqueza, resulta que estaría gravada con el 37%, que es el máximo de las personas naturales, y obviamente habría que sumarle el 12%, con lo cual tendríamos algo así como un 49%, y si es que no distribuye, estamos hablando de 2.5 más, con lo cual tenemos 51.5, que realmente eso rebasa cualquier tarifa que pueda ser considerada como constitucionalmente aceptable por el principio de no confiscatoriedad. ¿De casualidad ha llegado algún tema similar o de estos incluidos hasta la Corte Constitucional? ¿Ha habido pronunciamiento en ese sentido? A nuestra Corte Constitucional no creo que ha llegado todavía un caso como esos. Y lo que sí tengo claro es que no ha habido un pronunciamiento de cuánto es la tarifa que pudiera considerarse como confiscatoria. Sobre esto ya hemos mencionado reiteradas ocasiones y creo que hemos conversado los dos también sobre el tema. Todo esto nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en donde el Tribunal Constitucional de esa época dijo, oye, cualquier tarifa que esté por arriba del 50% respecto de una misma fuente resulta que es confiscatoria y por supuesto inconstitucional. Definitivamente. En mérito al tiempo tuyo y del espacio, ¿qué otros impuestos serían de considerar? El impuesto predial, que grava tanto a una empresa como a una persona natural. ¿Qué otros impuestos más tienes en la visión de lo que tienen que cumplir las personas en estos momentos ya realmente ante las diferentes instituciones? Bueno, esto de la declaración de los impuestos y el pago son obligaciones formales. Es decir, no necesitan realmente una reserva de ley, una norma con jerarquía de ley para efectos de entrar en vigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuándo se paga, cómo se paga, cuál es el contenido del formato para poder pagar, el formulario puede tener más o menos casillas, eso lo decide la administración titular o la administración del tributo, la institución que se encarga de la administración del tributo, y lo puede resolver a través de una simple resolución general, un acto administrativo resolutivo que diga, a ver, me pagas en esta fecha o en esta otra fecha. En el caso de la renta está más o menos definido y está en un reglamento que es bastante, permite tener fechas fijas inamovibles, pero hay otros impuestos como la patente municipal, como el impuesto al 1.5 por mil municipal, que de alguna u otra manera más o menos se cambian, los predios urbanos, los predios rurales, todo lo que es seccionales, más o menos se cambian, más o menos suben o bajan las fechas en función de ciertas necesidades que tengan los cabildos. Pero en definitiva hay que atender no solamente los impuestos nacionales, sino también los impuestos seccionales. ¿Se habló en un momento de que se había instaurado o estaba por instaurarse o en algún momento se castigó el patrimonio con un tipo de impuesto? Eso no va más, ¿no? Los impuestos patrimoniales. ¿Existen? Hoy hay que hacer la declaración patrimonial. Ya los impuestos patrimoniales que fueron de alguna u otra manera
previstos para años determinados, no, ya no existen, ya no se pagan. Pero se mantiene la obligatoriedad de la declaración. La obligatoriedad de declarar el patrimonio. Eso en miras podría significar muchas cosas. Sí, correcto. Impuestos sobre tierras, impuestos especiales, aparte de los prediales rurales, urbanos, etcétera, aparte de eso no hay. No tengo claro el impuesto sobre tierras, pero me da la impresión que en algún momento se derogó, quedó sin efectos, quedó suspendido, muy reducido, pero en todo caso no tiene una incidencia que llame a la preocupación de los sujetos pasivos en este momento. IVA, ICE son los que se aplican normalmente sobre el comercio. Aparte de eso, ¿no tenemos algún otro, arancelarios, etcétera? Bueno, ahorita lo que tendríamos que tener preocupación es respecto de esta tasa que se ha puesto, por concepto de las importaciones que se hacen desde Colombia. Ya. Originalmente parecía que eso iba a ser unos derechos arancelarios y claro, lo atacaron de trompista a nuestro presidente, que estaba siguiendo más o menos el mismo ejemplo que Trump había hecho a nivel mundial, pero definitivamente ya la administración pública ha aclarado que no se trata de derechos arancelarios y que se trata de una tasa por concepto de seguridad. Yo creo que eso sí es necesario que de alguna u otra manera lo observe, sobre todo el comercio, que está de alguna forma vinculado con las mercaderías que provienen desde Colombia, ¿no? Es fundamentalmente, tú y yo podemos conversar sobre el tema, es diferente una tarifa arancelaria o una sobretarifa arancelaria a una tasa que se impone por tal o cual motivo específico. En este caso, ya al ser tasa, la Organización Mundial de Comercio ni la comunidad andina creo que tendrían opción de sancionarnos, ¿o me equivoco? En el artículo reciente que saqué en el Diario Universo, más de uno de mis lectores, a los que agradezco mucho por seguir mi columna, me llamó un poco preocupado porque pensaba que yo estaba actuando contra el gobierno. Cosa que no es así. Yo lo que hago es analizar materias, lo que hago es analizar figuras jurídicas, si son procedentes o no son procedentes jurídicamente. Claro. No pongo un ingrediente político en el tema y esto lo digo con ocasión de la pregunta que me está formulando, que es muy válida. Sobre este tema ya tenemos un ejemplo muy claro, muy reciente. Hace unos pocos años atrás, la aduana, que aparentemente va a ser el órgano jurídico del que se van a servir para establecer la tasa de seguridad, ya estableció una tasa. Esa tasa fue por el control de contrabando en el país. Y claro, saltó una denuncia de Perú, saltó una denuncia de Colombia y definitivamente la Secretaría General de la Comunidad Andina resolvió que definitivamente eso no era una tasa, porque tiene la tasa unas características que la identifican, que la diferencian de un impuesto, y esa tasa en esa ocasión no tenía absolutamente ningún elemento que la pudiera diferenciar de un impuesto. Y por tanto, la comunidad andina lo consideró como un impuesto y definitivamente dijo que lo dejaba sin efecto y que el Ecuador tenía que dejarlo sin efecto, como ocurrió de manera inmediata, efectivamente. Interesante la exposición y realmente espero que eso le dé luces no solamente a la ciudadanía, a los importadores, sino también a quienes hacen las disposiciones y leyes en el gobierno. Como siempre, Armando, ha sido sumamente claro. Gracias, muy amable. Te agradezco profundamente por haber estado con nosotros. Estos son Entrevistas Cascabel y hemos tenido el inmenso placer, el inmenso gusto de presentar a un doctor en la materia tributaria como es el doctor Armando Serrano. Volvemos en otro momento.